Estas. Bien. Muy buenas tardes. Un cariñoso y cordial saludo. La mesa número 3, respecto de la modificación del artículo 11 de la Ley General de Salud, el grupo considera que ya la Ley 29.889 ha efectuado modificaciones en cuanto se refiere propiamente al tema del internamiento forzoso en casos de discapacidad y particularmente tiene algunas observaciones en la nueva Ley 29.889, como por ejemplo los términos, la situación de emergencia o en el supuesto de casos extremos para el internamiento forzoso, y considera el grupo que esto abre la posibilidad de otorgar discrecionalidad al operador de justicia, que por ejemplo significaría internamientos en supuestos de peligrosidad, que significaría el retorno a la ley anterior general de salud. Por ello, plantea la necesidad de un seguimiento de la ley y si esto está o no acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas y ver también si en la práctica se está cumpliendo o no con los supuestos ya observados. Plantea como un tema adicional la necesidad de que existan intérpretes calificados en el sistema de justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Mesa número 4, por favor. Es la doctora Claudia Morán Morales, de la Corte Superior de Justicia de Piura. Muy buenas tardes con todas y todos. El tema asignado a la mesa número 4 fue reconocimiento de la capacidad jurídica en los procedimientos judiciales, adopción del modelo de la toma de decisiones por sí mismos, con respecto a las recomendaciones número 24 y 25 de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la mesa número 4 son las siguientes. Primero, derogar los artículos 43 y 44 del Código Civil vía la iniciativa legislativa con la que cuenta la Sala Plena de la Corte Suprema de la República y exhortar al Poder Legislativo la pronta regulación de los sistemas de salvaguarda y apoyo, adaptándolo al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a los diferentes tipos de necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad. Segundo, en tanto se derogan los artículos 43 y 44 del Código Civil, se aplique control de convencionalidad para aplicar el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y solicitar a la Corte Suprema que se convoquen a plenos distritales sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y, si fuera posible, que la Corte Suprema convoque a un pleno casatorio que tiene carácter vinculante para unificar criterios a nivel nacional sobre este tema. Tercero, elaborar un registro de los procesos de interdicción y de aquellos en los que se discuten los derechos de las personas con discapacidad. Tratándose de los procesos de interdicción que ya han sido sentenciados y que se encuentran en ejecución de sentencia, encomendar al equipo multidisciplinario la supervisión periódica de los actos efectuados por el curador. Cuarto, el compromiso de cada uno de los responsables del programa de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad, así como de los asistentes a este primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, de replicar los temas y acuerdos adoptados. Esas son las conclusiones a que ha llegado nuestro grupo. Gracias. Muy amable. Bien, en esta primera parte estamos llegando a dar las conclusiones, los alcances, los aportes que han hecho llegar en la mesa de trabajo respecto a las recomendaciones de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Entonces, la segunda parte más bien vamos a hablar sobre las propuestas del protocolo. Invitamos, nos comunicaban que
la mesa número 3 tenían 2 expositores. Entonces, vamos a invitar a la mesa número 3, por favor, para que pueda concluir al doctor Heriberto Gálvez Herrera. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. Efectivamente, la mesa número 3 tenía 2 mesas de trabajo. Lo que corresponde a nosotros era el tema libertad y seguridad de las personas con discapacidad en relación con las recomendaciones 28 y 29 de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las conclusiones son las siguientes. 1. Se ha cumplido con la exhortación que hizo el Comité de derogar la ley número 29.737, por la que se modificó el texto del artículo 11 de la Ley General de Salud mediante la promulgación de la ley número 29.889. 2. El texto vigente del artículo 11, en concordancia con el artículo 14 de la Convención respecto al derecho a la libertad que tienen las personas con diversidad funcional mental y psicosocial, ha establecido como regla el tratamiento terapéutico ambulatorio y como excepción el internamiento terapéutico, previa información, aceptación libre y voluntaria del usuario, salvo que se trate de una situación grave o urgente. 3. Se recomienda que el internamiento terapéutico se haga dentro de un plazo perentorio y razonable. Y 4. Se recomienda una mayor difusión en todas las instituciones públicas y privadas y en la comunidad en general del texto vigente del artículo 11 de la Ley General de Salud y su reglamento, el Decreto Supremo 033-2015-SA. Gracias. Nuestro agradecimiento a la mesa número 3. Seguidamente, invitamos a la mesa número 5. Por favor. La mesa número 5. Por favor. Tenga la bondad. Bueno, hoy día estoy premiado. Primeramente tengo que representar a CONAIS y también a mi grupo de trabajo, del cual desde allá quiero agradecer a todos los magistrados que han estado, compañeros también, porque realmente nos tocó una labor un poco compleja, que es la salud mental. Y hablar de la salud mental es hablar de algo muy profundo, de algo que muchas veces los familiares son los únicos que entienden a sus parientes que tienen discapacidad de salud mental. Nosotros hemos debatido y dándole vueltas qué barreras encontrar respecto a este tema, de los cuales hemos tocado 3 puntos: el legislativo, el administrativo y el judicial, que voy a dar lectura a las conclusiones y sobre todo del inicio, cuál ha sido la pregunta. El tema de discapacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el respecto de la recomendación número 22, 23 y 26 y 27 de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas. En la ciudad de Lima, siendo las 13 horas del día 29 de agosto año 2017, los señores integrantes de la mesa de trabajo número 5, con el tema de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con respecto a las recomendaciones ya mencionadas 22, 23 y 26 y 27 de las observaciones finales del Comité para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, ponemos como aporte nuestra participación en el tema. Los integrantes de la presente mesa acordamos lo siguiente:
Luego de someter a consulta de la mesa de trabajo sobre la representación, misma se designó a quien habla, doctor José Castro Ortiz, abogado de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONAIS, como coordinador de la misma. Culminando la lectura a la pauta respectiva, se procede a comenzar con las intervenciones y propuestas de análisis, debate y discusión sobre los aportes presentados que llegaron a las siguientes conclusiones. Barreras. La primera barrera legislativa. ¿Por qué hasta la fecha, no obstante de haberse promulgado la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, no se ha modificado aún el Código Civil de 1984, referente a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que presentan cualquier tipo de discapacidad previstas en el artículo 43 y 44 del Código Civil, así como del Código de Procedimientos Civiles. Actualizando de este modo la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. El segundo punto, la barrera administrativa. ¿Por qué la mayoría de las entidades del Estado, llámese ONP, E-Salud, banca estatal y privada, imponen trabas burocráticas que limitan e imposibilitan el acceso de la persona con discapacidad para el disfrute de sus derechos sociales y pensionarios? 3. En las barreras judiciales, ¿por qué la mayoría de los jueces y fiscales competentes para conocer los procedimientos y los procesos relacionados con la discapacidad de las personas a la fecha no vienen aplicando en su integridad las normas legales antes mencionadas en el Código Civil y Procedimiento Procesal Civil? Quiere decir, se sigue con lo antiguo y no se aplica la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Siendo necesario el cambio de mentalidad de los operadores de justicia a fin de que tengan una mirada convencional que permita la inaplicación de dichas normas en atención al interés superior de la persona con discapacidad, a fin de no mirarlos como objeto de derecho, sino como, al contrario, como sujeto de derecho. ¿Cómo avanzar? Desde el ámbito judicial, evitar la declaración de interdicción de los sujetos que presenten algún tipo de discapacidad, catalogándolos como leve a moderado, disponiendo el nombramiento de un facilitador que lo represente si así lo desea, quiere decir por voluntad propia y no obligarlo. Repotenciar el tema de salvaguardas, a diferencia de aquellas cosas que la discapacidad total en que se debe dejar en protección al incapaz. Hablamos de las personas que ya no tienen discernimiento, que ya no tienen capacidad, es una persona vegetal, tampoco lo podemos dejar desamparado. En este caso tenemos que ver a alguien cómo lo puede proteger, ¿no? En este caso, si cumplimos con las normas que manda la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que ya no debe haber curador, ¿no?, interdicción, entonces, ¿cómo hacer con eso? Hemos dado vuelta y vuelta hasta llegar a buscar una solución de autorizar a una persona de diferencia de la familia o entidad estatal como que preste apoyo a la persona con discapacidad a fin de que ésta pueda realizar actos jurídicos por sí mismos. Desde el ámbito legislativo, se debe proponer la difusión de la Convención antes mencionada a todas las instituciones públicas y privadas e inclusive a la sociedad civil. Sensibilizar a los congresistas de la República y a los funcionarios y servidores públicos del Estado con discapacidad de presentar
propuestas legislativas que hagan a la brevedad posible, teniendo en cuenta que la norma supranacional que protege los derechos de las personas con discapacidad ya se encuentra en vigencia hace más de 10 años y que en el Perú, al suscribir dicho tratado internacional, se ha comprometido a dictar políticas públicas en salvaguarda de los derechos fundamentales. Otro punto, proponer al legislativo un proyecto de ley para la voluntad anticipada de la representación gratuita notarial. Esto quiere decir, si yo estoy en una fase terminal que voy a perder mi discernimiento o algo, yo voluntariamente decido quién se va a hacer cargo de mí, qué hijo, qué primo, qué tío, qué hermano. Yo decido, porque me puede tocar un hijo indigno o me puede tocar un pariente que después me saque a la calle o me interne en un asilo y chao, y se quedó con todo lo que yo tantos años lo logré a punta de esfuerzo. Eso es lo que queremos decir hasta acá, ¿no? Ya. Seguimos. Otro punto. Lograr que la ONP, salud o entidades financieras, entre otras entidades públicas o privadas, cumplan con el pago pensionario de las personas con discapacidad con una sola declaración y el documento que corrobore su incapacidad, a fin de evitar el acudir a un trámite judicial o notarial que resulta oneroso y lato. Quiere decir, si yo soy persona de escasos recursos y necesito y tengo la pensión de mi padre, entonces, ¿cómo yo voy a tener que acceder a un proceso que al hacer un juicio de interdicción ya tengo que pagar 1.000 soles, porque el juez me va a decir, paga tus 1.000 soles por el curador procesal? Entonces nunca voy a poder cobrar mi pensión. Y si pido un auxilio judicial, me va a dilatar mucho más tiempo. Entonces, todas estas cosas se ha tratado en un debate y hemos visto de que se puede hacer a través de acudir a un trámite judicial, en vez de acudir a un trámite judicial, hacerlo notarialmente de forma gratuita. Ya se verá por convenio, no sé, ¿no? Pero la idea es esa. Generalidades. Utilizar las redes sociales para hacer conocer las conclusiones arribadas en este primer Congreso Nacional y así difundir el reconocimiento de los derechos de la discapacidad jurídica de la persona con discapacidad. Toda persona con discapacidad tiene los mismos derechos, salvo los que se encuentren privados de discernimiento, que no pueden expresar su voluntad. Otro punto es hacer un seguimiento de los encargados de apoyo efectivo, facilitador, que no necesariamente puede ser un familiar, como en la actualidad se contempla en el Código Civil a través de las OREDIS o las OMAPEP, Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo bien por voluntad pongo a ya no un curador, sino un facilitador, alguien que va a administrar y ver mi derecho porque yo no tengo capacidad de valerme por mí mismo, ¿quién va a supervisar de que estén cumpliendo con darme mi pensión, con administrar mis bienes? Entonces, primero pensamos en Defensoría del Pueblo, después en el CONADIS, pero por último el CONADIS tiene un coordinador en cada región, pero no en cada provincia ni en cada distrito. Entonces dijimos, quien tendría que ser, que supervise y fiscalice, que cumpla con esa persona con discapacidad mental, de salud mental, la OMAPEP, porque está dentro de su vecindario. Esa es una de las propuestas que hemos hecho. Asimismo, se han planteado otras.
Segundo punto, apoyo del proceso legislativo de modificación del Código Civil. Tercer punto, aplicación del control de lineamientos sobre el concepto de discapacidad en el Estado. Otro punto, capacitaciones a los operadores administrativos para que no soliciten interdicción. Otro punto, cuidar el vocabulario con el que se dirigen a las personas hacia las personas con discapacidad. Por si acaso, un ejemplo, con alguien haciendo una promoción, dígalo con respeto, porque dicen el discapacitado. No es el discapacitado, es la persona con discapacidad, el estudiante con discapacidad, el profesional con discapacidad. Entonces, acordémonos de que no existe la palabra discapacitado. ¿Ok? Otro punto, trabajo en equipo multidisciplinario. Dice que nosotros tenemos que trabajar, sobre todo los operadores de justicia, tienen que trabajar con psicólogos, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, porque tienen cada de por sí cada ser humano es una enciclopedia. Ahora, mayor razón, una persona con discapacidad de salud mental, entonces necesita de apoyo profesional. A eso hemos llegado en este punto. Otro punto, actualización en los términos. Ya no se puede hablar de retrasado mental. Establecer apoyos dependiendo de la discapacidad de la persona. Establecer las facultades de lo que era del curador. Así que lo que se llama curador, llamarlo facilitador, ya no haciendo una intervención, sino buscando un apoyo de alguien que facilite el apoyo a esa persona con discapacidad. Difusión de las sentencias que han aplicado el control de la convencionalidad. Cuando se trata de disposiciones de bienes, debería existir en los procesos de venta que haga el apoderado, debe estar presente la persona con discapacidad hasta que lo apruebe. Creación del registro del sistema de apoyos. En este sentido, y no habiendo otro punto en debate, se procede a finalizar el acta de la mesa número 5 de capacidad jurídica de la persona con discapacidad con respecto a las recomendaciones 22, 23, 26 y 27. De las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, siendo las 2 de la tarde, día 29 de agosto del año 2017. Firman los 50 colegas. Probando. Nuestro agradecimiento al doctor José Castro Ortiz del CONADIS. Continuamos. Bien, la mesa número 1, por favor. Así. Contamos con la presencia del doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Por favor, tenga la bondad de acompañarnos en la mesa de honor. La Corte Superior de Arequipa nos va a hacer alcance ahora de los acuerdos, propuestas de recomendaciones de la ONU. Doctorita. Gracias. La mesa número 1 ha tratado el tema sobre participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales. Es la parte general de todas las otras propuestas que se han venido escuchando. Es decir, qué barreras se encuentran en el acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad. Identificar esas barreras y proponer cuál sería la forma de superarlas
y además la primera parte del protocolo que está referido a los enfoques respecto de los cuales debe llevarse a cabo la elaboración de este protocolo y los principios que debe contener el mismo. Respecto de la identificación de barreras, hemos encontrado que falta el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, la presunción de interdicción. Estamos iniciando con las recomendaciones de la ONU. En la segunda parte es el protocolo. ¿Lo tiene? No. Ahí está, eso. No. Sí, eso. Sí, pues, pero es que nosotros hemos hecho la parte correspondiente al protocolo, correcto, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que me decía que estábamos iniciando con las recomendaciones de la ONU, pero a nosotros no nos ha correspondido esa sección de los debates que hemos realizado. Entonces decíamos que respecto de la parte que nos ha correspondido estudiar, encontrar las barreras que se encuentran, que se han detectado en el acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad. Las barreras en el acceso logístico, como rampas, las barreras comunicacionales, como la presencia de intérpretes o facilitadores que no los tenemos, las barreras procesales, como la falta de capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Y también hemos visto que otra de las barreras sería la falta de una campaña de difusión global, no solo que no solo incluya a los jueces, sino también a la población en general. Y también existen lo que llaman las autobarreras, que son las mismas personas que no comunican las deficiencias que tienen para que se les otorguen los apoyos que requieren. Luego hay una limitación en el sistema informático porque diversas formas de comunicación hacen que las personas no conozcan y no se puedan enterar adecuadamente de las comunicaciones que se producen en el proceso. Llámense notificaciones, resoluciones, fechas para las audiencias. Uno de los principales obstáculos también hemos encontrado que puede estar en el abogado asesor de las personas con discapacidad, que no les explica suficientemente el proceso al que se someten y que además no hay una suficiente confianza de las personas con discapacidad en estos abogados porque no hay abogados especialistas en la atención de personas con las diferentes formas de discapacidad. Nuestro sistema de justicia está diseñado para personas sanas, también es cierto ello, tanto física como mentalmente. El sistema judicial debe ser inclusivo. También hemos visto que hay una falta de trato adecuado que impide la inclusión de la persona con discapacidad y la falta de capacitación del personal en lenguaje de señas. La estructura del Poder Judicial tiene barreras físicas que deben ir superándose. El problema de las personas con discapacidad intelectual, que carecen de personas que realicen el acompañamiento. Y todas estas barreras deben ser superadas por el Poder Judicial. Entonces vemos cómo garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.
Las barreras en infraestructura tienen que ir siendo superadas rápidamente, porque eso es una cuestión simplemente de presupuesto. Necesitamos el uso de oficinas de usos múltiples para los casos en que el juez o personal necesite comunicarse con personas que no pueden acceder a determinados ambientes o del Poder Judicial. Incluso deberían desarrollarse audiencias en estas salas de usos múltiples. No se puede obligar a la persona con discapacidad a revelar su discapacidad y tomar a la fuerza medios de apoyo, pero sí es necesario que los abogados hagan conocer en los casos que sea necesario o conveniente la discapacidad que presenta alguna persona que quiera acceder a los servicios de justicia para que se tomen las medidas de previsión correspondientes que permitan su atención adecuada. Es necesario proponer una capacitación en lenguaje de señas, que es uno de los ajustes razonables. Para ello, pues, celebrar convenios con las entidades que capacitan en lenguaje de señas peruanas y también proponemos la creación de plazas de intérpretes especializados y hacer unas campañas de sensibilización que incluya spots para hacer cumplir la ley que protege a las personas con discapacidad. La tutela de los derechos de las personas con discapacidad comprende también, en casos especiales, el acercarse al domicilio de la persona con discapacidad para realizar una notificación especial que le permita conocer, por ejemplo, la fecha de su audiencia con la seguridad de que tomó conocimiento de la misma, o para realizar la propia audiencia si la discapacidad de la persona no le permitiera acercarse a los locales del Poder Judicial. En infraestructura debe considerarse baños especiales para las personas con discapacidad. El Estado debe estar preparado para garantizar a las personas con discapacidad el hacer efectivos sus derechos. Por los jueces, por lo tanto, los jueces deben tomar conocimiento oportuno de la presencia de una persona con discapacidad en el proceso para tomar las previsiones del caso. Debe crearse guías de apoyo y celebrar convenios con personas mayores que voluntariamente puedan hacer el acompañamiento a las personas con discapacidad. Los jueces no hacen uso de los indicadores de discapacidad, por lo tanto, desconocemos qué tipos de apoyo se requieren para los ajustes pertinentes. Esto tiene que superarse. Promover la ayuda, bueno, ya dijimos, de voluntarios para el acompañamiento de las personas con discapacidad. Y también se indicó que existiendo una sentencia sobre interdicción civil dictada por el juez señor Béjar de la Corte del Cusco, debe solicitarse a la Corte Suprema de Justicia de la República que emita el pronunciamiento correspondiente para que los jueces puedan tomar conocimiento de cuál es el criterio de la Corte Suprema y, en su caso, poder hacer uso del control difuso de convencionalidad en el caso que así lo considere. Mucho importa el tema de capacitación. Es necesario establecer pautas que sean adecuadas para que el personal del Poder Judicial, tanto como los jueces, conozcan el protocolo que se va a elaborar y lo difundan a fin de que efectivamente se pueda atender conforme a él a las personas con discapacidad. Respecto a los enfoques, porque es otro de los puntos que se nos ha encomendado tratar, los enfoques que debe contener el protocolo,
Se considera que los enfoques de interculturalidad y de género que están considerados en la propuesta de protocolo que elaboró la Corte Superior de Justicia de Puno y que se ha puesto a consideración deben ser efectivamente asumidos en el protocolo y que para que se pongan esos enfoques debe concordarse los mismos con las definiciones que da el Estado en las políticas nacionales. Además, debe considerarse el enfoque generacional que no está considerado en la propuesta. Debe considerarse también el enfoque para la aplicación interseccional de la Convención. En cuanto a los principios que debe contener el protocolo, consideramos que se deben tomar en cuenta los principios que han sido considerados en la propuesta que se nos ha hecho llegar de la Corte Superior de Justicia de Puno, por cuanto estos principios están de acuerdo a la Convención. Y estos principios serían el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de la persona con discapacidad, la no discriminación de la persona con discapacidad, la participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad, la razonabilidad, la interculturalidad. Debe además incluirse el principio de ajustes razonables. De esa forma consideramos que esas han sido las conclusiones a las que ha llegado la Mesa 1. Muy amable, muchísimas gracias a la mesa número 1. La mesa número 1 finalizó con los alcances, los aportes respecto a las recomendaciones de la ONU y al mismo tiempo también dio inicio, ¿no? Hemos escuchado allí sobre principios y enfoques, dio inicio al segundo momento de la mesa de trabajo. Bien, como ya se dio inicio, entonces vamos a invitar ahora sí a la mesa número 2, que va a tocar el tema generalidades de la atención judicial en el Poder Judicial, ¿sí? Antes, por favor, queremos invitar a la autorita María Soledad Cisterna Reyes. Tenga la bondad de acompañarnos y honrarnos con su presencia en la mesa de honor. Por favor. Sí, sí, ya. A ver, por favor. En
en la mesa número 1 también tenemos el aporte de la mesa número 1, ¿no? Ah, de la mesa número 2. Han tocado también enfoques. Ya, enfoques. Ahí está. Lo invitamos, por favor, doctor. Ya, sí, doctor. Bueno, el grupo número 2, en lo que respecta al enfoque de protocolo, hemos trabajado y hemos revisado la que nos ha propuesto la Corte Superior de Justicia de Puno, en la cual solamente hemos verificado, hemos hecho algún agregado y algunas modificaciones que debe estar acá en el documento, y por lo tanto, como son 3 páginas, no le vamos a detallar nuevamente leyendo todo, cómo ha quedado en todo caso, pero sí ya lo hemos facilitado a la comisión el trabajo concluido. Eso es la que le puedo referir. Gracias. Bien, continuando, invitamos ahora sí al grupo número 2 con generalidades. El representante del grupo número 2, el facilitador del grupo número 2. Ya. El grupo número 3, entonces. Invitamos, por favor, entonces, con el tema tiene incapacidad auditiva y visual. El grupo número 3. El grupo número 3, por favor. A ver, el facilitador del grupo número 3. Sobre incapacidad auditiva visual. Ese fue el tema que tocó el grupo número 3. Sí, adelante, doctor. El doctor Hernán Laime Yepes. Sí, el protocolo. Nuevamente, muchas gracias. Respecto de la propuesta de protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad auditiva, a la propuesta efectuada por la comisión hemos agregado unos 3 puntos más y algunas correcciones. Por ejemplo, que tratándose de personas con discapacidad auditiva, debe de brindársele orientación espacial, por ejemplo, señalizaciones, planos de ubicación y otros. En cuanto se refiere al punto 8, los operadores de justicia deben dirigirse a las personas con discapacidad auditiva utilizando un lenguaje alternativo y aumentativo, asegurándose de que la persona sepa que se dirige a ella. Además, debe asegurarse que comprendan el alcance del procedimiento y su significado. Asimismo, se debe permitir que la persona con discapacidad auditiva sea asistido por un especialista en lengua de señas de su confianza en las diligencias especiales. En realidad, también como un tema adicional, ha establecido la necesidad, que no está en el protocolo, el tema de las personas con discapacidad no solo auditiva, sino también visual. Es decir, las personas que tienen estas 2 discapacidades tienen que tener un tratamiento diferenciado y hay que desarrollar las reglas de atención para personas con discapacidad auditiva y visual. Eso es lo que plantea el grupo. Muchas gracias. Fue la mesa número
A ver, la mesa número 3, ¿no? Adelante, doctor. A nosotros, Grupo 3 también le tocó el numeral 3.12, que se refiere a la atención a personas con discapacidad visual, porque la que acaba de leer el doctor Lainez es discapacidad auditiva. En el protocolo que ustedes también tuvieron a la vista o en la mano, habían 13 numerales y nosotros lo que hemos hecho simplemente es hacer algunos agregados con la participación de las personas que tienen discapacidad visual. Por ejemplo, en el numeral 2 se agregó utilizando palabras orientadoras como izquierda, derecha, arriba, abajo. En el numeral 6, cuando se habla de los mecanismos de notificación de las resoluciones, lo que se agregó fue que además sea mediante un sistema de audio o braille, archivos digitales, macrotipos, entre otros. En el numeral 8 se precisó en lo que se refiere a la implementación de peritos y especialistas en el sistema braille, además que sean especialistas en programas de lectores de pantallas y magnificadores de pantalla. En el numeral 9, en lo que se refiere a los expedientes, se precisó que deberían ser expedientes en formato digital, braille, audio, macrotipo y convencional, según lo prefiera el usuario. En lo que se refiere al numeral 11, que debe ser en formato digital para que puedan ser leídos por los programas lectores de pantalla. En el numeral 12, no debería exigirse documento alguno a persona con discapacidad visual no debería firmar un documento una persona con discapacidad visual sin que demuestre que tiene conocimiento o ha entendido su contenido. En el numeral 13 fue un agregado, porque no aparece en el documento, que las personas con discapacidad visual debían portar un carnet que los identifique como tales. Y el numeral 14 también fue finalmente un agregado, que el preaviso deberá hacerse, se refiere al preaviso de notificación, debería hacerse mediante sistema braille o audio, debiendo el demandante o el demandado, en su caso, indicar que el proceso que se le sigue por o en contra, bueno, acá realmente parece que la persona que digitó el documento no entendió la idea. En realidad, lo que se buscaba era que el preaviso debería hacerse en sistema braille o audio y que el demandante o el demandado, en su caso, debía indicar cuál debería ser el mecanismo a utilizar durante el desarrollo del proceso. Esa era la idea. Gracias. Fueron los aportes de la mesa número 3. Invitamos a la mesa número 4, por favor. Discapacidad física es el tema. Bueno, la mesa número 4 nos asignaron el tema de la atención de protocolo en atención a personas con discapacidad física. Nosotros hemos también realizado algunas propuestas para incluirlas en el protocolo. La primera, a partir del numeral número 10, que sería la elaboración del protocolo, debe tener como base los principios establecidos en el artículo 3 y los enfoques contenidos en el texto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que afecta a la persona. Otra propuesta para incluirla es realizar modificaciones a la infraestructura de las sedes judiciales respetando la normatividad vigente. Y aquí se precisa, ¿no?, que la norma aquí aplicable sería la A120 de edificaciones para las personas con discapacidad
y permitir el acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad a fin de que tomen conocimiento oportuno y cabal de la tramitación de sus procesos judiciales. Otra también añadido a este protocolo sería recomendar la realización de las audiencias a domicilio a través del uso de tecnologías, Skype, videoconferencia, videollamadas, entre otros, o cualquier otro ajuste razonable cuando la situación de discapacidad de la persona lo requiera. Otra propuesta es, también empezando un poco por casa, por el Poder Judicial, respecto a los trabajadores del Poder Judicial con discapacidad, incluir dentro del protocolo que se les designe en lugares y cargos que puedan desempeñar realizando los ajustes razonables necesarios. Y por último, eliminar de las resoluciones judiciales las frases peyorativas en contra de las personas con discapacidad, ajustando la terminología a lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, procurando sobre todo el texto fácil. Asimismo, capacitar y concientizar al personal administrativo y jurisdiccional sobre la adecuada atención a las personas con discapacidad. Esas serían las propuestas de la mesa número 4. Gracias. Ya en la parte final, después ingresamos al acto protocolar. Invitamos a la mesa número 5, discapacidad mental. Buenas tardes. Hemos trabajado esta tarde con varios jueces, con varias organizaciones. Somos padres de familia, quienes hemos podido participar y agradecemos la invitación y gracias a ello hemos logrado esas conclusiones en la mesa 5. El tema es observaciones a las propuestas de protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad mental. Hemos llegado a estos acuerdos. Cultivar el enfoque de discapacidad en los operadores de justicia. Utilizar terminología y definiciones más actuales y acorde al momento, evitando la utilización de términos que pudieran crear diferentes ideas cuando ya hay terminología oficial y más acorde al momento. Reconocimiento del control de convencionalidad. Esa es la razón por la que estamos a partir de este momento, durante estos 2 días, utilizando este término de control de convencionalidad y esperamos que se logre llegar a esa idea, ¿no? Como la parte principal. Reconocer la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. Reconocimiento de capacidad jurídica por parte de los operadores de justicia. La implementación de la figura del facilitador procesal. Necesitamos minimizar la diferencia, minimizar esa desigualdad de cuando una persona con discapacidad mental ingresa a un proceso judicial o por alguna razón podría ser enjuiciado, por alguna razón llega a los servicios y requiere los servicios de justicia, pues tenemos que minimizarlos para garantizar que también se le dé un debido proceso. Creación de directivas en lenguaje sencillo y amigable. Sabemos que cada profesión y cada área del conocimiento humano tiene una terminología específica, que de por sí requiere un esfuerzo o una dedicación para aprenderla, mucho más en las personas con discapacidad mental. Por lo tanto, a través de las diversas propuestas que tenemos aquí, estamos tratando de, repito, minimizar esa desigualdad y esa diferencia que ha existido. Protocolo transversal para todos los órganos del Estado. Ya se ha mencionado que los casos más conocidos son de la ONP, muchas veces de salud y de algunos ministerios, donde todavía se exige una curatela, donde todavía se exige para una atención tan básica como salud, una interdicción y curatela, y por lo tanto muchos jueces han manifestado que se ven obligados a mantener las sentencias de interdicción y curatela. Pues entonces estamos proponiendo
que se haga un protocolo transversal para que puedan todos tener una uniformidad de criterio y de aplicación de la Convención. Concentración de actos procesales. De por sí sabemos lo que significa movilizarse, mucho más cuando estamos en ciudades grandes. Y muchas veces, debido a la población vulnerable de la cual estamos hablando en este momento, pues resulta complicado el traslado por los estímulos visuales, por los estímulos de sonido, por la hipersensibilidad sonora, por la fotofobia, por los problemas de crisis convulsivas. En este caso, en discapacidad mental, se hace un traslado, significa un esfuerzo muy grande. Es como un bebé llorando, pero de 1,70 m. Es por eso que se ha considerado que se minimice la movilización de la persona con discapacidad mental para que se pueda hacer la concentración de actos procesales y se evite ese traslado. Se evite el traslado a la menor, o se logre la menor cantidad de veces posibles. Otro punto es, toda la documentación del proceso debe ser de lectura fácil, sencilla y accesible, aplicando medios comunicativos alternativos. Y hemos dejado la puerta abierta a todas las tecnologías que nosotros conocemos que podríamos no conocer. Ahora existe apps, existen los pictogramas, existen diversas maneras de comunicarnos y de hecho que van a aparecer muchas más. Tenemos el caso como mencionábamos, del genio Steve Hawking, que se comunica gracias a un programa, gracias a un monitor. No podemos dejar de lado la tecnología a favor del ser humano. Toda obra que nosotros creamos como cultura tiene que ser a favor de mejorar el confort y la sobrevivencia y la calidad de vida de cada uno de nuestros integrantes. Los ajustes procesales razonables. Significa, como ustedes bien lo saben, todas las adaptaciones que se pueden lograr sin un costo demasiado, sin un sacrificio demasiado grande. Muchas veces, como decían varios jueces, es cuestión de creatividad, es cuestión de voluntad también y adaptabilidad. Finalmente, si no hubiéramos hecho este proceso de adaptación, pues no estaríamos acá en un hotel con todo este confort y con todas esas condiciones, seguiríamos en una caverna, ¿cierto? Espacios amigables. Los espacios amigables no solamente son espacios que signifiquen que para una discapacidad física necesitamos una rampa, necesitamos un ascensor, un elevador. En el caso de discapacidad mental significa también el menor desplazamiento para el menor roce con otras personas, el menor esfuerzo de buscar dónde es la sala. ¿Dónde es la oficina del especialista judicial? Significa los ruidos, los espacios tranquilos, significa evitar los estímulos visuales, como repetíamos, fotofobia, estímulos, que al final somos un paquete como ser humano de muchas combinaciones bioquímicas y muchas combinaciones físico-químicas. Muchas veces existe esta diferencia entre un estado de carácter agradable y un estado de carácter, una crisis o una convulsión se puede dar, como bien hemos visto en las campañas en las cuales participamos, con un sonido de pirotécnicos, con un sonido raro, con un sonido sorpresivo, puede generarse una crisis convulsiva. Y entonces se les está proponiendo que ya se cree espacios amigables para minimizar esta diferencia, esta desigualdad y la vulnerabilidad de la población con discapacidad mental. Garantizar la actitud del operador de justicia hacia las PCEs. Tenemos las barreras físicas, tenemos las otras barreras de las cuales hemos tratado, pero lo principal nos parece que es la barrera actitudinal, porque con ello, con una apertura de nuestra mente, con un cambio del chip cultural, podemos lograr pensar que de pronto ya no tenemos que solamente usar un combustible, por ejemplo, sino podemos usar energía alternativa. A eso hemos llegado y entonces podemos pensar en que de pronto la persona puede comunicarse a través de pictogramas, puede comunicarse en un espacio con mayor tranquilidad, puede lograr un estado que pueda respirar mejor
y pueda evitar cualquier crisis y tal vez darnos su consentimiento, darnos su expresión de voluntad, muy básico para poder completar el curso de un proceso. Sobre el punto 5, respecto a la flexibilización en la comparecencia, se pueden implementar los ajustes razonables. Está el uso de la tecnología, herramientas y equipo del Poder Judicial, que pueden ser incluso las apps, pueden ser las entrevistas o las comparecencias vía Skype, para siempre lograr un mejor conocimiento de la situación real de la persona con discapacidad. Finalmente, el proceso también significa, como sabemos, es lograr el mejor conocimiento de la realidad para que ustedes puedan aplicar las normas. La recepción permanente de hacer todo con el mayor esmero, pues toda obra humana es perfectible. Y de hecho que el día de mañana ya estaremos viendo, o probablemente ahora, que hay cosas que se nos pasó por alto, o que hay situaciones en la realidad que definitivamente han superado todos nuestros momentos ahora de trabajo intelectual y de supuestos. Entonces, una alimentación constante de estos documentos para un mejor servicio a favor de las personas con discapacidad. Según las necesidades del caso, también se deberá requerir en las audiencias la asistencia de un psicólogo o de un psiquiatra, dependiendo de las necesidades, obviamente con la participación de la persona, para que la asista a esta persona con discapacidad. Y la obligatoriedad de la presencia física de las personas con discapacidad mental, no solamente en la audiencia, sino a lo largo de todos los procesos judiciales, como una forma de reconocimiento de su capacidad jurídica. Estas son las conclusiones y las observaciones que hemos tenido respecto a los puntos que se nos ha dado como tarea. Muchas gracias. De esta manera ha concluido la plenaria ampliada, donde se ha dado informe de los acuerdos, de los alcances, los aportes que han hecho los señores magistrados, la población civil de las diversas instituciones que estuvieron presentes. Y todo ello se ha consolidado en unos documentos que en este momento se va a hacer entrega, ingresando ya a la parte protocolar de esta clausura. El doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, de la Corte Superior coorganizadora de este primer congreso, lo vamos a invitar para que tenga bien hacer entrega de los productos consolidados a través de los trabajos grupales en cada mesa. Hará entrega a la señora doctora Janet Tello Guilardi, presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En primer lugar, la compilación de las buenas prácticas hechas al alcance por las diversas Cortes Superiores de Justicia del país. En primer lugar, de la compilación de buenas prácticas de atención y servicio a las personas con discapacidad. El primer documento de trabajo. De igual manera también va a ser entrega del compilado de aportes y alcances a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre discapacidad. En efecto, el segundo documento se denomina Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, referido a la adopción del modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno de apoyo. De igual forma también hará entrega de la propuesta de protocolo de atención judicial a personas con discapacidad. No quiero desmerecer los demás documentos, pero me parece que este es el documento más relevante del Congreso.
es la propuesta de protocolo de atención judicial a personas con discapacidad, que deberá ser elevado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que como proyecto indudablemente va a ser revisado y aprobado por el Consejo Ejecutivo para que sea aplicado en todas las cortes del país. Con mucho cariño y respeto, doctora, producto de este Congreso le entregamos esta propuesta de protocolo de atención judicial a personas con discapacidad. De igual forma también acompañan a esta propuesta del protocolo el compilado de las actas de trabajo de todas las cortes de nuestro país. Bueno, si hablaríamos del Sistema Nacional de Control, diríamos que estos son los papeles de trabajo, ¿no? Es el compendio de actas de meses de trabajo que es fruto de la labor de cada Corte Superior de Justicia del Perú, que se ha efectuado, estoy pensando en mi corte, que se ha efectuado a nivel nacional el día 23 de agosto, en simultáneo en todas las cortes, conforme se ha dispuesto por la Comisión Nacional. Le hago entrega, doctora, de este compendio de actas de meses de trabajo. Muy amable. Seguidamente, vamos a dar lectura a la Declaratoria de Lima, Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad en el Poder Judicial. Invitamos al doctor José Castro Ortiz, representante del CONADIS. Bueno, damas y caballeros, señores de la mesa de honor, doctora Tello, doctora Yasca, señorita de Chile, de las Naciones Unidas. Como dije antes, yo estoy premiado hoy día. Tengo el honor de estar en esta mesa y encima de representar a un grupo y ahora cerrar con esta lectura. La verdad, debo dar gracias a Dios también de permitirme estar acá y poder ser un granito de arena en todo este congreso que es en beneficio de todos nuestros hermanos con discapacidad, que las estadísticas dicen que ese es 1,5 millones, pero los que tenemos discapacidad sabemos que somos más. Más solamente que muchas a veces familias tienen vergüenza y no dicen que tienen familia con discapacidad. Pero bueno, ese no es el tema es que ha habido mucho beneficio en este Congreso, se ha dado a conocer muchas deficiencias que hay, no tan solo en el Poder Judicial, sino en la sociedad, en el Estado, en la parte administrativa, en todos los sectores. Y voy a dar inicio a esta lectura con la cual me honran dar a conocer. Con su permiso. Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial. Declaración de Lima. En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de agosto del año 2017, en el auditorio de Sonesta Hotel El Olivar del distrito de San Isidro, Lima, reunían las principales autoridades del Poder Judicial, presidentes, magistrados y operadores de justicia de las 33 Cortes Superiores del país y la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, en presencia de los representantes de las instituciones públicas y privadas, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Ministerio de Educación, CONADIS, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Enviada Especial para la Discapacidad y Accesibilidad de las Naciones Unidas, Coordinación Institucional de la Organización Civil Documentada en México, Institución ASDOWAN, Red de Familia por el Cambio, Colombia. Gerencia de Inclusión y Accesibilidad del Seguro Social de Salud del Perú.
Mesa sobre Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, coordinación de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontífica Universidad Católica del Perú, comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, acordamos 2 puntos. Primero, declarar de interés prioritario la revelación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo una atención oportuna, digna y en igualdad de condiciones que fomente un mejor acceso a la justicia y a la no discriminación. Segundo, reafirmar el compromiso de las instituciones asistentes en este Congreso para implementar acciones concretas a fin de que las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones de accesibilidad que los demás en todos los procedimientos judiciales. Tercero, promover acciones de toma de conciencia de los operadores de administración de justicia y de las demás instituciones a fin de dar a conocer los principios y normatividad vigentes referidos a las personas con discapacidad, evitando la vulneración de sus derechos. Cuarto, exhortar al Poder Legislativo a efectuar modificatorias de normas jurídicas que limitan o anulan la autonomía de la voluntad de las personas que tienen discapacidad y eliminar las terminologías peyorativas que afectan su dignidad. Quinto, implementar el protocolo de atención de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la Administración de Justicia, como un instrumento que garantice el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, ello en cumplimiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, las 100 reglas de Brasilia y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. En fe de lo que firmamos, no dice. Gracias, señores. Muy buenas tardes. Nuestras principales autoridades van a proceder a la firma correspondiente de esta declaratoria de Lima. Vamos a ver. Invitamos a la doctora Janet Telo Guilardi, jueza suprema, presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. De igual manera también el señor doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno. De igual manera también invitamos al señor doctor representante del CONADIS. Seguidamente vamos a tener las palabras de clausura de la doctora Janet. Sí, va a firmar también, se va a invitar a nuestra magistral expositora,
la doctora María Soledad Cisternas Reyes, de la República de Chile. Bien, muy amable, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, también la comisión coorganizadora quiere agradecer a cada una de las Cortes Superiores, a nuestros señores magistrados que han estado presentes en las diversas mesas, a los señores operadores de justicia, los señores jueces, los señores servidores judiciales. Un aplauso, por favor, a cada uno de nuestros hermanos del Poder Judicial. De igual forma, también queremos agradecer a la participación de la Defensoría del Pueblo, el pool de abogados de esta institución muy importante en nuestra patria, liderado por el doctor César Torres Acuña. Un aplauso, por favor. El acta de la Declaratoria de Lima, acceso a la justicia de personas con discapacidad en el Poder Judicial, va a ser entrega también el doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles a la señora presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia y Justicia en tu Comunidad. Muy amable, gracias. Ahora sí, con las palabras de clausura, invitamos a la doctora Yanet Tello Gilardi, jueza suprema, presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, con todos, con todas. Señor doctor Óscar Ayestas Ardiles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno. Doctora María Soledad Cisternas, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad. Señor José Castro Ortiz por CONADIS. Señores presidentes de cortes, señora presidenta de corte, señores jueces superiores, señoras jueces superiores, señores jueces de todas las instancias que desde lejos han venido a darse cita por 2 días aquí en esta ciudad para tratar la problemática, los retos, las soluciones frente a los problemas que enfrenta la población vulnerable, más vulnerable aún, que son las personas con discapacidad. Esto ya no es una charla, así que rompemos un poco los esquemas y empiezo por decirles que me parece que estuviera aquí, pero para empezar la exposición ayer. Y sin embargo, ha sido tan rápido, pero si nos ponemos a repensar y a repasar todo lo que hemos vivido, pues creo que hemos llegado unos y unas y nos vamos otros, porque hemos trabajado de manera muy profunda temas que van a romper esquemas y paradigmas, especialmente desde el trabajo que hacemos como jueces y juezas. Me satisface sobremanera ver un auditorio prácticamente tan lleno como cuando empezamos. Por lo general, los auditorios empiezan
repletos y al cabo de 2 días de extenuantes charlas, extenuante trabajo, pues las personas ya a veces no resisten, ¿no? Y sin embargo aquí estamos prácticamente todos y todas quienes empezamos. Eso demuestra pues un compromiso real que tenemos frente a la necesidad de abordar, de atender, de tomar conciencia para modificar precisamente lo que significa la protección de los derechos de las personas con discapacidad, lo que significa garantizar los derechos desde nuestro rol y sobre todo invocar, ¿no? Invocar el trabajo de nuestro y el de otros jueces y el de otras juezas que tienen que ver con los temas, por ejemplo, de interdicción, para que con el nuevo modelo que hemos trabajado y que viene precisamente de la aplicación de las normas internacionales, ya hemos visto la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, las 100 reglas de Brasilia, la propia Ley General de Personas con Discapacidad, la 29973, podamos con todo ese bagaje jurídico, normativo, aplicarlas para lograr estos cambios que pretendemos. Ver que la discapacidad, bien claro, la discapacidad no es incapacidad. La discapacidad no puede privar a las personas de su personalidad jurídica. La discapacidad no puede privar de la capacidad de ejercicio de las personas y desaparecerlas prácticamente del mundo con una sustitución en otra persona para el ejercicio de todos sus derechos, ¿no? La discapacidad no puede llevar a privaciones de libertad per se. Y así creo que son algunos de los conceptos que si ya los tenemos bien claros, uno de los retos propuestos para este Congreso se habrán cumplido. Y creo que sobre estas frases cortas pero tan profundas, todos estamos en este momento convencidos y convencidas. Entonces, personas con discapacidad, con iguales derechos y con igual derecho a ejercerlos, y si está esta persona dentro de un proceso judicial, el derecho al acceso a la justicia tendrá que ser nuestra meta, nuestro objetivo, en condiciones de igualdad, no discriminación. ¿Para qué? Para garantizarles una vida plena a las personas con discapacidad. Y repito, en igualdad de condiciones, sin discriminación, garantizándoles su autonomía, que incluye la libertad de tomar decisiones por sí mismas, vivir en sociedad de manera independiente, dentro de lo que es el derecho y el acceso a todos los entornos, servicios, comunicaciones, etcétera, que le permitan un desarrollo absolutamente igual a la persona que no sufre de algún tipo de deficiencia. No discriminación, respeto a la diversidad, tantos derechos que tenemos que entenderlos, aplicándolos sin ningún tipo de discriminación. Por eso es que me satisface sobremanera que hayamos, con la Corte de Puno, decidido y apostado por un Congreso Nacional sobre discapacidad, que nada más hace reflejar el esfuerzo de ese trabajo, compartido por supuesto con todas las cortes, y que está aquí, está en todos estos documentos que se me han hecho entrega en mi condición de presidenta de la comisión, y como presidenta de la comisión y a nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, me comprometo y nos comprometemos a darles el seguimiento correspondiente. Vamos a presentarlo ante
el Consejo Ejecutivo, la Sala Plena, y lograr que esto sea aprobado lo más pronto posible. Este es un trabajo de todos y todas, como repito, no ha sido de la noche a la mañana, son varios meses de trabajo y que traen, como digo, este fruto, ¿no? Este fruto. Por eso es que quiero agradecer especialmente a la Corte Superior de Justicia de Puno, a las demás cortes también, a las personas de sus presidentes, que con su participación, con la autorización de los jueces de las distintas instancias a participar aquí también, han permitido hacer posible este evento. Agradecer a los expositores nacionales, a las expositoras internacionales, que sabemos que han hecho muchísimo esfuerzo para llegar aquí. Agradecer a los miembros, a los integrantes de la comisión, al equipo técnico que ha posibilitado. Agradecer a las personas que con algún tipo de deficiencia, dejando de lado todo ello, se han hecho presentes también. A CONADIS, en la persona del señor Castro, a los representantes de los ministerios que nos han acompañado, ya no los voy a mencionar, a los representantes de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil que han participado también en esta jornada tan importante para todos y para todas. El evento solamente estaba previsto para los operadores de justicia y sin embargo hemos tenido participación de muchísimos sectores, como acabo de mencionar, y eso ha resultado muy enriquecedor, muy enriquecedor. Solamente reafirmar nuestro compromiso porque los derechos fundamentales y libertades de las personas con discapacidad sea una realidad cada vez más cercana y una realidad para estas más de 1,5 millones de personas que en nuestro país se reportan con algún tipo de deficiencia o de discapacidad. Por eso es que, sin extenderme más, porque han sido, como dije, 2 días largos, pero muy fructíferos, no me queda más que agradecer a todos su participación y decir o dar por clausurado el evento Primer Congreso Nacional de Discapacidad, de Personas con Discapacidad. Por favor, vamos a suplicar, por favor, no retirarse por el momento. Manarua yati rimaykunaq hakampuni, hinallataq runakunaq ch'inlla chinkayninpas kanmi. Imataq chay trata de personas nisqari yachankichu.